Qué privilegio de poder llegar nuevamente a sus hogares en esta mañana. Bienvenidos a quienes nos observan por el internet durante este tiempo de prevención, ya que deseamos fortalecer siempre nuestra fe en el Señor y nuestra confianza. Creemos y confiamos que el Señor tiene control de todo. Vamos a tener una oración pidiendo la dirección y la bendición de nuestro Dios en esta mañana. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos por el gran privilegio, Señor, de poder estar nuevamente, Señor, en esta transmisión para poder compartir un momento de tu palabra. Gracias te damos porque nuestra vida, Señor, te pertenece. Solamente te pedimos, Señor, tu dirección y tu bendición, Señor, en esta mañana. Bendice nuestros corazones, Señor. Permite, Padre, que tu palabra, Señor, sea siempre de bendición en la vida de cada familia. Gracias te damos, Señor, porque tenemos un tiempo para poder, Señor, darte la honra y la gloria, Señor, a través de tu palabra. Bendícenos, Señor. Gracias te damos, en tu nombre oramos. Amén y amén. Amén. Muy bien. En esta mañana vamos a hablar acerca de Esdras. Regreso de Esdras a Jerusalén. ¿Por qué regresa Esdras a Jerusalén? Tenemos que recordar que Esdras fue llevado hacia Babilonia junto con el pueblo de Israel. Estando Esdras en Babilonia un tiempo que estuvo con el pueblo de Israel, ahora regresa nuevamente para poder venir otra vez a su pueblo natal. Así es que Esdras es un sacerdote y escriba y maestro de la ley de Dios. ¿Por qué la ley de Dios de los cielos? Tenemos que recordar que otros pueblos tenían sus dioses. Y para poder diferenciar acerca del Dios de Esdras, la palabra del Señor dice que es la ley de Dios de los cielos. Esa es la diferencia. El pueblo de Israel tenía su Dios, el Dios verdadero que había creado los cielos y la tierra. Muy bien. Dios bendijo a su pueblo proveyendo los medios para el regreso del exilio nuevamente a Jerusalén. Esdras, al recibir el informe de los magistrados de Judá acerca del matrimonio mixto entre los judíos, tenemos que recordar que Esdras estaba en Babilonia y recibió esta noticia. Y cuando recibió esta noticia de matrimonio mixto, Esdras rasgó su vestidura y su manto, arrancándose los pelos de la cabeza. Esta es una de las evidencias que nosotros podemos ver que era muy fuerte también de carácter, Esdras. Pero tenemos que pensar en cuanto a la actitud del pueblo, el pecado que estaba cometiendo el pueblo, y el pecado molesta. El pecado siempre trae remordimiento en nuestro corazón, y seguramente eso es lo que sintió Esdras en aquella oportunidad. Así es que la noticia de que esta práctica había invadido a las familias del pueblo de Israel, inclusive a algunos de los sacerdotes y levitas también, en sus familias había llegado los matrimonios mixtos. Esto motivó a Esdras postrarse en oración y ayuno y reunir al pueblo y poner en marcha medidas para corregir este mal que estaba viviendo ya el pueblo de Israel. Esta práctica de casarse con personas de otros pueblos invadió la vida de los judíos de manera perversa y rápido, ¿no? Y los matrimonios mixtos afectaron de dos maneras al pueblo de Israel. Uno, la raza se mezclaron. Dos, se apartaron de la religión de los judíos. Al casarse con los cananeos, con los heteos, con los fereceos, jubiseos, amonitas, egipcios, amoreos y todos estos pueblos que tuvieron que ver ya con el pueblo de Israel. En esta práctica ocasionó que los hijos de Dios adoptaron a los dioses de sus cónyuges y abandonaron el culto exclusivamente a Jehová Dios. En el viaje del retorno de Esdras a Jerusalén se dio en el reinado del rey Artajerjes, rey de Persia. 50 años después que el templo había sido construido nuevamente por el pueblo de Israel, tenemos que recordar que había regresado un grupo primero, hasta en el segundo grupo regresó Esdras, y había pasado 50 años, ya el templo había sido ya reconstruido. Así es que Esdras viene esta vez no a reconstruir, sino que a compartir
la palabra del Señor. Así es que su misión principal fue la de restaurar la ley de Dios, enseñar y velar para que cumpliera el pueblo de Israel. Esdras se vio muy bien respaldado por el rey Artajerjes, quien lo proveyó todo lo necesario para el viaje de Babilonia a Jerusalén. Artajerjes, rey de Persia, acreditó a Esdras un documento que presentaría a las autoridades del más allá del río. Muy bien, así empieza la historia del regreso de Esdras. En esta mañana vamos a ver el capítulo 7, el versículo 6 al versículo 10 en esta mañana. Esdras capítulo 7, versículo 6 al versículo 10. Estamos hablando, Esdras regresa a Jerusalén. Y la primera parte lo vamos a ver en esta mañana. Esdras, un líder preparado. Esdras, un líder preparado. Dice la palabra del Señor, vamos a leer y lo vamos a hacer despacio. Tome su Biblia ahí en su casa y vamos a leer la palabra del Señor. Esdras capítulo 7, el versículo 6 al versículo 10. La palabra del Señor dice de esta manera: Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5º llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplir y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Muy bien, vamos a hablar acerca, en este capítulo 7, habla acerca de Esdras, el sacerdote maestro de la ley de Moisés. Y de Babilonia se dirige a Jerusalén en el año aproximadamente 458 antes de nuestro Señor Jesucristo, acompañado por un grupo de judíos que mientras que estaban allí en Babilonia, seguía exiliados en Babilonia, y Esdras juntó al pueblo de Israel para poder pensar, regresar y tomar ese tiempo hacia Jerusalén. Así es que Esdras era un sacerdote, dice la palabra del Señor, y un maestro y un secretario diligente de la ley de Moisés. Como maestro conocía muy bien la ley que Dios había dado por medio de Moisés a su pueblo Israel. Y Esdras, en el corte del rey de Persia, funcionó como secretario. Era un hombre preparado en la ley de Moisés, y la mano de Dios estaba sobre Esdras. Era un hombre que contaba con la ayuda de Dios. Esta es una gran bendición al ver la vida de este hombre, de poder entender que Dios estaba con él. En el versículo 7 encontramos rápidamente que dice: subió a Jerusalén con los hijos de Israel. Habla acerca de la gente del pueblo y los llamados laicos, que acompañaron a Esdras en su viaje a Jerusalén. Esdras logró el permiso del rey Artajerjes. El rey le concedió todo lo que pidió Esdras. Y en el versículo 8 al versículo 9 encontramos, en estos versículos establece la duración del viaje que tuvo Esdras con el pueblo, que son 4 meses. Dos cosas esenciales que contiene este viaje. Uno, el éxito del viaje solo se puede concebir al poder aceptar la bondadosa mano de Dios que estaba sobre Esdras, y al confiar en la protección divina y no en sus propias fuerzas. El éxito de la obra de Esdras estuvo fundamentado en la preparación de este hombre de Dios.
Había preparado su corazón, dice la palabra del Señor, para poder escudriñar la ley de Jehová. Y su amor y dedicación al estudio de la palabra del Señor fue muy importante en la vida de Esdras. Número 2, la dedicación tenía un propósito. El propósito era de enseñar a Israel los estatutos y decretos de la ley de Dios. Después de 4 meses de viaje, llegó todo el pueblo sin ningún problema nuevamente a Jerusalén. ¿Por qué? Porque la mano bondadosa de Dios estaba con Esdras. Y Esdras recibe realmente este tiempo la bendición de Dios, porque Dios había estado durante el tiempo en la vida de Esdras allí en Babilonia, como también muestra otra vez el cuidado de Dios y la presencia de Dios en este viaje que tuvo con el pueblo de Israel. Vayamos al capítulo 8, el versículo 21. Dice la palabra del Señor que en la segunda parte Esdras recibe el cuidado de Dios. Esdras capítulo 8, versículo 21. Y lo vamos a leer despacito para poder entender la palabra del Señor. Dice el versículo 21 de esta manera: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente a caballo, que nos defendieran del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para el bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él fue propicio. Aparté luego a los 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Sabías, y con ellos 10 de sus hermanos. Y les pesé la plata y el oro y los utensilios y ofrenda para la casa de nuestro Dios. Había ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel allí presente. Pesé pues en mano de ellos 650 talentos de plata, utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Además 20 tazones de oro de 1000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñido muy bueno, preciado como el oro. Y les dije: vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios y el oro y la plata, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Vigilad y guardad hasta que lo peséis delante de los príncipes, de los sacerdotes y levitas y de los jefes de la casa paterna de Israel en Jerusalén y en los aposentos de la casa de Jehová. Y los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y el oro y de los utensilios para traerlos a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Y partimos al río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y allí nos libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino. Muy bien. La segunda parte vamos a ver: Esdras recibe el cuidado de Dios. El grupo que regresó de Babilonia con Esdras no estaba en la protección de los soldados del rey, sino que dependía de la protección de Dios. Y esto es muy importante, que cada uno de nosotros también debemos de aprender esto. Debemos de ¿qué? De depender solamente de Dios. No debemos de depender de nuestras fuerzas, no debemos de depender de otras personas, sino que debemos de depender solamente de nuestro Dios. Así es que cuando nosotros podemos ver lo que dice Esdras, es que la protección de Dios estaba con ellos. Y dice el versículo 21: y publiqué ayuno, dice a Esdras, y publiqué ayuno. Esdras buscó la ayuda de Dios, proclamando un ayuno no solamente para él, sino que también para todo el pueblo de Israel.
con el fin de humillarse en la presencia de Dios y pedirle el buen viaje que iban a tener todo el pueblo. Y después del ayuno que tuvieron en la presencia del Señor, ellos recibieron esa gran bendición. Ya en el versículo 22 al 31 podemos ver, después del ayuno, Esdras designó la responsabilidad de poder transportar los objetos valiosos para el templo de Jerusalén. Hizo un inventario exacto de lo que llevaban. Hizo pesar también la plata, el oro, los utensilios. Esdras creía realmente en las cuentas claras en aquella oportunidad. Así es que no había nada que ocultar, había que dar las cosas claras para poder llevar todo lo que había recibido Esdras del rey y para el pueblo de Israel en Jerusalén. Ya en el capítulo 8, el versículo 32 al 36, veamos lo que dice el versículo 32. Esdras 8, 32. Y llegamos a Jerusalén, reposamos allí 3 días. Versículo 35. Y los hijos de la cautividad y los que habían venido del cautiverio ofrecieron holocausto al Dios de Israel, 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo el holocausto a Jehová. Y entregamos los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Muy bien, en esta última parte que estamos leyendo, vamos a ver rápidamente lo que dice la palabra del Señor. Los primeros días en Jerusalén. Después de la caminata que tuvo el pueblo de Israel juntamente con Esdras hacia Jerusalén, tardó 4 meses. Esos 4 meses fue un viaje muy duro, cansado para el pueblo de Israel, pero Dios estuvo con ellos y llegaron sin ningún problema. El relato de este viaje de Babilonia a Jerusalén es algo breve que dice aquí en esta parte de la palabra del Señor. Primero, el versículo 32 y 34 dice que descansaron 3 días después del viaje que habían tenido. Muy bien. Algunos dirían, ¿por qué tanto descanso 3 días? La realidad son 4 meses de qué, de caminar. Son 4 meses de qué, de poder estar caminando hasta llegar a Jerusalén. Por esa misma razón, el pueblo descansó 3 días juntamente con Esdras. Luego dice, Esdras hizo entregar y pesar los tesoros. Esdras había llevado esto juntamente con los sacerdotes. Y para poder ser un poquito más claro, así es que Esdras pesó nuevamente y llegó y entregó lo que había llevado. El pueblo de Israel ofrecieron sacrificio, holocausto a Dios. Este sacrificio era por el pecado, basándose en lo que Dios podría realmente limpiar los corazones del pueblo de Israel. Así es que Dios siempre fue un Dios misericordioso con el pueblo. Así también como hoy día Dios siempre es misericordioso con nosotros. Él siempre perdona nuestros pecados cuando nosotros nos acercamos a Él. Y Él siempre está listo para poder limpiar nuestro corazón. Recordemos lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y así el pueblo de Israel creyó en Dios, que Dios podría limpiar su corazón. Por esa misma razón presentaron un sacrificio de holocausto delante del Dios Todopoderoso. En el número 4 encontramos que también entregaron el orden del emperador a los gobernantes de la región. Estamos hablando acerca de una carta que el rey había dado a Esdras. Esta carta era para poder proteger al pueblo ante los enemigos. A través de la firma o del sello del rey, ellos tenían la libertad de poder pasar sin ningún problema todas las fronteras que tenían que pasar para llegar hasta Jerusalén. Así es que la mano de Dios siempre estuvo con el pueblo de Israel. Así es que ellos entregaron esta carta y recibieron también, no solamente entregaron la carta, sino que recibieron la ayuda
el pueblo recibió la ayuda de otros pueblos y recibieron también algunas ofrendas para el templo de Dios. Dios siempre manifiesta su poder y su presencia en nosotros cuando estamos haciendo las cosas correctas. Y Dios siempre nos da lo que nosotros necesitamos, como vemos también en la vida de Esdras y en la vida del pueblo de Israel, que ellos no solamente fueron bendecidos por los pueblos, sino que también recibieron para poder llevar hacia el templo de Dios. Todo esto estaba listo para poder comenzar la nueva etapa del crecimiento espiritual bajo el liderazgo de Esdras para el pueblo de Israel. Algo que les causaría quizá un poquito de dolor. ¿Por qué? ¿Por qué dolor? Tenemos que recordar el problema que había es que los israelitas se habían casado con otras naciones. La mezcla, el matrimonio mixto hizo penetrar rápidamente y causó realmente una tristeza en el pueblo de Israel. Así es que Esdras tendría esta oportunidad para corregir la vida del pueblo de Israel, para enseñar los estatutos y decretos a Jehová Dios, para que los israelitas pudieran cumplir. Por esa misma razón, esta vez podría dolerles un poquito al pueblo de Israel, pero los prepararía para poder caminar mejor delante de Dios. La palabra del Señor siempre llega en nuestra vida para poder corregir nuestras acciones. Muchas veces realmente nos sentimos heridos por la palabra del Señor. A veces no lo queremos aceptar, pero la palabra del Señor siempre es de bendición, porque a través de la palabra del Señor nosotros podemos caminar mejor delante de Dios cada día, y cada uno de nosotros debemos de tomarlo para la aplicación de nuestra vida. Esta es la parte que nos correspondía para poder compartir con ustedes acerca de esta lección. Terminando en esta mañana, voy a mencionar 3 cosas muy importantes. 1, que sepamos reconocer a los Esdras entre nosotros. Presentemos atención quienes nos enseña la palabra de Dios. 2, sepamos pedir la protección de Dios. Siempre lo vamos a necesitar. Cada día que pasa en nuestra vida necesitamos la protección de Dios. Por esa misma razón debemos de poder acercarnos con mucha humillación, como lo hizo Esdras, presentándose, dictando ayuno para todo el pueblo, pidiendo la dirección de Dios de su viaje que tuvo de Babilonia a Jerusalén. Así es también nosotros hoy día necesitamos la protección de Dios y debemos de acercarnos a ese Dios todopoderoso. Número 3, busquemos la voluntad de Dios antes de poder hacer cualquier cosa. No debemos tomar decisiones solo por hacerlo. Debemos de buscar la voluntad de Dios en nuestra vida. Presentemos a Dios primero. Si Dios permite que las cosas podamos realizar en nuestra vida, o presentemos al Señor primero cuál es la voluntad de Dios para poder realizar las cosas en nuestra vida. Así es que busquemos la voluntad de Dios antes de poder tomar acción en nuestra propia vida. Bueno es Dios en poder enseñarnos el camino correcto que podemos tomar. Y bueno es Dios en poder enseñarnos las decisiones que nosotros podemos tomar para bendición de nuestras vidas. Por esa misma razón es muy importante venir delante del Señor y busquemos la voluntad de Él en nuestra vida cada día. Esperamos que Dios bendiga su vida y esperamos saludarlos también a nuestros hermanos que nos están viendo en esta mañana, a la familia Benito en esta mañana, a la familia Batz Palacios, a la familia Batz Álvarez, a nuestro hermano Carlos Jiménez Medrano y a nuestra hermana Marta y hermano José y Karina y Gerson, que nos está viendo también allá en Salamá. Dios lo bendiga, Gerson. Y siempre tenemos recordando a nuestro hermano que está en los Estados Unidos, nos vean también, nuestro hermano Bo. Yo creo que es una gran bendición de poder escucharlo. Nuestro saludo para él en esta mañana. Muy bien, vamos a terminar y esperamos que Dios bendiga su vida. Si usted escuchó esta transmisión y escuchó la voz del Señor que lo está llamando, lo invitamos para que venga delante de Él. Hoy es el día de salvación para su vida. Dios puede obrar en su vida como obró en la vida de Esdras. Dios puede tener su bendición sobre su vida
como lo hizo en la vida de Esdras. Así es que lo invitamos con todo nuestro corazón. Si usted necesita venir a Jesucristo, venga, lo invitamos para que haga esta oración delante del Señor. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos en esta mañana por el gran privilegio, Señor, de poder conocer que tú eres el único Dios de nuestras vidas. Gracias porque tu protección es cada día en nuestras vidas. Y gracias, Jesús, porque tú cumples tu voluntad cuando nosotros nos acercamos delante de tu presencia. Bendice, Padre, toda aquella persona que puede abrir su corazón en esta mañana a través de tu palabra, y que pueda, Señor, reconocer que tú eres el único Señor de nuestras vidas. Gracias te damos, Jesús. Gracias, Padre, por la iglesia. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, presentarnos nuevamente ante tu presencia. Bendice nuestras vidas, Señor, en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, nuevamente les invitamos para acompañarnos en nuestra próxima transmisión en vivo. Así es que lo invitamos hoy a las 5 de la tarde. Tendremos nuestra próxima transmisión. Esperamos que Dios bendiga su vida y que el Señor esté siempre en su familia durante el resto de este día. Que Dios los bendiga.